Bueno, ya estoy grabando, así que bueno, esta es la clase número 5 del segundo cuatrimestre de 2021. Vamos a ver algo de funciones elementales, principalmente la parte del exponencial y logaritmo, y después veremos que nos encontramos con cierto problema que vamos a ver cómo se resuelve. Esperen que estoy en cualquier lado, acá. Acá estoy y ahí. Bueno, esto es lo poquito que vimos en la clase pasada. Las funciones elementales, ¿sí? El punto de partida de las funciones elementales es, si quieren, esta definición. Es definir, de la misma manera que habíamos definido en los números reales, una exponencial. ¿Sí? Una exponencial compleja. ¿Qué características tiene esta exponencial compleja? Vamos a necesitar otra página. E a la z, ¿sí? La vamos a definir con las mismas propiedades. La vez pasada les conté de dónde salían la parte real y la parte imaginaria de esta función, que tiene que ver con series. Lo vimos más o menos porque series todavía no vimos, pero la idea es que esto, ¿sí? Como es e a la z, e a la x más i por i, sigue valiendo, le pido que siga valiendo, porque recuerden que las operaciones con los complejos tienen que tener como caso particular las operaciones con los reales. Si no, estamos haciendo otra cosa. Como es una suma, lo pongo como producto de los exponentes, e a la x por e a la i por i, y la novedad es esta exponencial imaginaria, que es lo que vimos en la clase pasada, que se puede escribir como una parte real y una parte imaginaria, que están relacionadas con el seno y el coseno. Parece medio místico, pero efectivamente esto se pone como coseno de i más i seno de i. Entonces, ¿qué propiedades tiene esta exponencial? Bueno, las mismas que las exponenciales reales. Por ejemplo, si uno hace e a la z1 por e a la z2, deberíamos encontrar que esto sea la z1 más z2. No se necesita mucha vuelta para operar con esto. Uno escribe las dos exponenciales y van a ver que naturalmente aparece lo que uno quiere. O sea, vamos a empezar de acá y vamos a llegar a este lado. Esto es solamente para ver que las propiedades son las mismas. Esto es e a la z1, vamos a poner que es x1 más i por i1. Obviamente z2 es lo mismo que 2. x2 más i2. Estamos grabando, ¿no? Sí. Entonces, e a la z1 es igual a e a la x1 por coseno de i1 más i seno de i1. El z2 es lo mismo, e a la x2 por coseno de i2 más i seno de i2. ¿Sí? Alta matemática operamos ahora, ponemos las exponenciales juntas, que como son exponenciales reales, cumplen claramente con la propiedad de sumar los exponentes, y a la x1 más x2, y ahora tengo que hacer el producto de los dos números complejos, que me va a quedar lo que uno espera, que es coseno de i1 más i2 más i seno de i1 más i2. Bueno, hay que operar. Coseno de i1 por coseno de i2, coseno de i1, coseno de i2, es el primer término de la parte real. Me queda la otra parte real es la de los senos, menos seno de i1, seno de i2. Esto, por si no lo recuerdan, es el coseno de i1 más i2, más i, bueno, acá hay un gran paréntesis, ¿no? Una llave. Y ahora ponemos la parte imaginaria, que es coseno de i1 seno de i2 más seno de i1 coseno de i2. Y acá termina la llave. Esto, que está acá, es el coseno de i1 más i2. Y esto es el seno de i1 más i2. Con lo cual, bueno, paréntesis. Con lo cual sucede lo que
uno espera para un exponencial, por eso le ponemos el nombre, el mismo nombre, si no le pondríamos otro nombre. Entonces, a la, e a la z1 por z2, no, más z2 es igual a e a la z1, ay, perdón, e a la x1 más x2 por coseno de i1 más i2 más i seno de i1 más i2, que no es más ni menos que e a la z1 más z2. Ah, perdón, esto es igual a e a la z1 por e a la z2. Entonces, todas las propiedades de las exponenciales se pueden ver que funcionan de la misma manera que funcionaban para los exponentes reales, incluso la derivada, porque fíjense que formalmente, si uno quiere derivar a la z, uno haría el mismo cálculo que para derivar a la x, y queda exactamente igual, o sea, la derivada de a la z es a la z. Lo que es raro en la exponencial imaginaria, la exponencial compleja, es que cuando tengo que igualar o cuando tengo que ver qué es lo que pasa con las exponenciales, me encuentro con que precisamente, dado que la exponencial compleja tiene una parte que es una exponencial y una parte que tiene que ver con cosenos y senos, que esto va a ser una función periódica. ¿Sí? Si yo paso de e a la z a e a la z más, fíjense que lo que tengo que hacer es cambiar la parte imaginaria de forma tal que el coseno más y seno me da lo mismo. Y eso es sumando 2pi. Más i por 2kpi, ¿sí? Si agarro un complejo cualquiera, ¿sí? Tengo un complejo cualquiera que está acá, el z, y me muevo z más 2pi, o vamos a poner acá, z menos 2pi, o sea, me estoy moviendo en el eje imaginario, el valor del exponencial es la misma. ¿Sí? Es muy bonito, pero nos complica en un montón de cosas, porque antes teníamos un solo valor para el exponencial y ahora tenemos infinitos que me dan el mismo valor del exponencial. Eso me va a traer problemas en la función inversa, que es precisamente el logaritmo. Por ejemplo, antes de seguir, ejemplo. Y esto es lo que suelen hacer lío, esto es en lo que suelen hacer lío en los exámenes, en los parciales, qué sé yo. Porque, por ejemplo, encuentre todos los valores de z tal que e a la z es igual a 1. Eso suele ser un problema, pero que está disfrazado. Eh, entonces ustedes dicen e a la z igual a 1, listo, z, esto, z igual a 0. Efectivamente, si uno pone 0, e a la 0 da 1. Ok, lo recuadran y siguen con el siguiente problema. El problema es que se olvidaron infinitas soluciones, porque lo acabamos de ver, e a la z es una función que es periódica en el eje imaginario, con periodo 2pi. Entonces, ¿cómo encuentro todos los valores? ¿Cómo encuentro todos los valores para los cuales e a la z vale 1? Y primero encuentro uno, si quieren, hay muchas maneras. Ahora dentro de otro lo vamos a hacer con el logaritmo, que es un poco más elegante. Por ejemplo, z igual a 0 es una solución. ¿Sí? Porque e a la 0 vale 1. Y c, por lo que acabo de decir, acá a la derecha, justamente en este gráfico que estoy señalando en la pantalla como un salame, en este gráfico que está acá, ¿sí? Que si me muevo en 2pi para arriba o para abajo la cantidad de veces que quiera, voy a tener el mismo resultado. Con lo cual, sé también que e a la 0 vale 1, es lo que acabo de ver, y también e a la i 2kpi, uy, escribí cualquier cosa, e a la i 2kpi con k entero, esto es un pi, también es igual a 1. Entonces, está muy bueno que la exponencial tenga
una periodicidad en la componente imaginaria, pero eso me complica al momento de encontrar, por ejemplo, para qué valores se cumple cierta igualdad con una exponencial. Entonces, ¿cuáles son los valores de z? Hallar todos los valores de z tal que a la z es igual a 1. Entonces yo tengo que responder z es igual a, no sé por qué me quedo en rojo, 2k pi i más 0, pero que es lo mismo con k entero. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos resultados hay? Infinitos. ¿De qué manera suele aparecer este problema? No aparece de esta manera, suele aparecer de esta siguiente manera. F de z es igual a, no sé, alguna porquería que ponemos acá, pongamos 1, no me importa, sobre e a la z menos 1. Y les preguntamos, halle todos los puntos que son singulares en esa función. Bueno, lo que tengo que hacer es ver dónde el denominador se anula. Y en general, por más que yo siempre hago esta misma aclaración, en general ustedes dicen z igual a 0 y sigo para adelante. Con lo cual, si uno grafica cuáles son los puntos singulares de esta función, ustedes grafican solamente este. Y resulta que hay infinitos más, que son los que hacen e a la z igual a 1, que son los que siguen anulando el denominador. ¿Y cuáles son? Y lo que encontramos recién. Cualquier z que sea 0 más 2k pi, o sea 2k pi, bueno, me quedo al revés, esto es una porquería, 2pi i, van a también, ¿sí? 2pi, 4pi, etcétera, menos 2pi, todos estos valores van a ser, ¿sí?, puntos para los cuales el denominador se anula, con lo cual van a ser puntos de no derivabilidad de la función, porque la función no existe, o no holomorfía. ¿Sí? Bueno, ese es el tipo de complicaciones que me trae la exponencial que es periódica. Pero si uno lo trabaja correctamente, es una función fantástica porque es la misma función exponencial que venimos usando siempre. No estoy dando clase. Mi hija me ofrece chocolate, pero estoy... No te lo comas todo. Dame un pedacito. Dame un pedacito. Ese chiquitito. ¿Quieres más? ¿Hay más? No, un cachito más. No me desconcentro. Qué bueno está. Estoy dando clase además. Vos no pediste chocolate. Chocolate con naranja, fantástico. Vamos a lo inverso. Ahora en un rato vamos a hacer un grafiquito que les va a quedar clarísimo por qué vamos a dar de esta forma. Logaritmo. ¿Sí? ¿Qué es el logaritmo? Lo que quiero es encontrar los valores, ¿sí?, los valores de W que hacen que se cumpla esa igualdad. O si quieren, los valores de Z para que E a la W me dé ese Z que quiero. Bueno, la función que estoy buscando es precisamente la función logaritmo, que tiene esta forma y la vamos a entender dentro de un rato. Voy a decir que esto se cumple sí y solo sí, W es igual, vamos a poner logaritmo de Z, que es igual al logaritmo del módulo de Z más i por el argumento de Z más, corro mi video, 2k pi con k entero. Esto por ahora puede sonar místico, pero esta es la forma que vamos encontrando en tu rato. ¿Sí? Vamos a hacer un esquemita y van a ver que queda clarísimo qué significa. Fíjense, claramente, el logaritmo me está dando, en principio infinitos valores de W, ¿sí? Me está dando infinitos valores de W dados
por estos K. ¿Sí? Cualquier número K entero que ponga ahí me da un resultado de W. ¿Y eso por qué? Y porque el problema empieza acá. El problema empieza en la exponencial. Si yo cambio el exponente en 2 pi, el valor del exponente, el valor del exponencial, perdón, no cambia. Porque lo que vimos hace un rato es periódico con periodo 2pi. Con lo cual la solución no es raro que tenga infinitas soluciones. Bueno, pero esto no me gusta, porque si yo digo, ¿cuánto vale el logaritmo de 2, por ejemplo? Usemos esta... una aclaración, importantísima, una aclaración. Fíjense que yo acá puse log, vamos a ponerlo en verde. Yo puse log, Yo le iba a preguntar, profe, sí, ¿es precisamente. el natural? Es el logaritmo natural, pero en análisis 3 dejamos de hacer diferencia entre log y ln, porque esta, la verdad que no se usa nunca en matemáticas. Ese es el logaritmo en base 10. Y ustedes aprendieron que el logaritmo en base 10 se dice log y el logaritmo en natural es ln. Como nunca se usa el logaritmo, estimo yo que como nunca se usa el logaritmo en base 10 y de última se puede escribir en función del logaritmo natural con esa constante del cociente del logaritmo de 10 sobre e y esas cosas, le dicen log. No sé, acostúmbrense que el log en análisis 3 es logaritmo en base e. Porque fíjense que lo que hice fue bajar el exponente, esencialmente. Y al bajar el exponente es porque saqué el logaritmo en esa base, o sea, logaritmo natural. Pero no se haga mucho drama porque el otro logaritmo no lo vamos a usar nunca. El logaritmo en base 10 no lo vamos a usar nunca. Entonces, este logaritmo, el único que debería traerles problemas, es este logaritmo. Porque fíjense que este es un logaritmo real. ¿Sí? Porque es el logaritmo del módulo de z. Y es el logaritmo función real de un número real que es el módulo de z. Entonces, acá es el único que uno debe aclarar. Logaritmo del módulo de z es igual al logaritmo del módulo de z. Este no lo usamos nunca, por eso ponemos todo logaritmo. ¿Sí? Aclarado eso, recuerden, no usamos más el logaritmo decimal, que salvo para decibeles y esas cosas, en general no se usa mucho el logaritmo en base 10. Es el que uno aprendió Mario, joven. adentro del paréntesis donde está 2K pi y es Ah, ahí qué boludo. está Sí, perdón, le sobrando, metí ¿no? un i de más. Por Tenés suerte. razón. Hay un i que sobra. Uy, ya. Este i sobra. Muy bien, eso es lo que me gusta. Chicos, atentos. A ver si estoy borrando lo correcto. Sí. Ahí está. Ahora quedó bonito. Sí, perdón. Es que me había olvidado que había puesto el i adelante. Entonces. No. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema que estoy teniendo acá es que si me dicen cuánto vale el logaritmo, vamos a poner un número fácil. E. ¿Cuánto vale z igual a e? Z igual a e, ejemplo. ¿Cuánto vale el logaritmo de z? Bueno, yo debería tener una sola respuesta, porque finalmente la función logaritmo yo creo que quiero que sea una función. Entonces hago la cuenta. El número e es un número natural, es un número real. ¿Sí? Así que es un número que tiene e como parte real y 0 como parte imaginaria. Bien, bueno, entonces acá viene el logaritmo del módulo de e, que es e, más i por el argumento. ¿Cuánto vale el argumento de e? 0. ¿No? Porque es un número real. Y el número real, si quieren, mínimo esquemita. Bien, me quedo torcido el eje. Un esquemita muy pequeño. Me dice, e está por acá, es real. ¿Sí? Con lo cual el argumento es 0.
sigo con verde porque si no queda todo mezclado, más i por 2kpi. Dale con el i adentro del paréntesis de vuelta. Más 2kpi. ¿Sí? Me di cuenta solo de eso. Solo de eso. Entonces, esto vale 1. Esto vale 0 y esto vale 2kpi. Con lo cual me dicen, ¿cuánto vale el logaritmo de...? Imagínense una tabla de logaritmos. El logaritmo del logaritmo de e es igual a 1 más 2kpi. Una mierda. Porque tengo infinitos resultados. Entonces, ¿qué hago? Tengo que quedarme con uno solo de esos argumentos. No me sirve tener infinitos argumentos, no me sirve tener infinitos valores. A ese proceso de quedarme con un solo valor de todos estos infinitos, ¿sí? Es lo que se llama normalmente uniformizar. Es una palabra que no es de lo más feliz. Voy a agregar una página y le voy a poner entre comillas, uniformizando. Uniformizando, ¿sí? Uno puede, ¿sí? Se obtiene un solo de logaritmo de, o del logaritmo de z, en general, logaritmo de z. Uniformizando siempre me pareció que sonaba a pasarle con una lija a una función que es rugosa, entonces uno lo deja bien uniformito. Lo que se está haciendo en realidad es haciendo que esto, que no es una función, porque una función, recuerden que asignaba algún punto, a todo punto, digamos, de algún conjunto llamado dominio, una y solo una imagen, bla, bla, bla. Bueno, esto no está asignando una y solo una, está asignando infinitas. Entonces no me sirve tener infinitos resultados, porque si digo, ¿cuánto vale el logaritmo de, no sé, de 10? Hago la cuenta. ¿Cuánto vale el logaritmo de e más 10? Y tengo infinitos resultados, no me sirve. Tengo que tener un solo resultado. Bueno, a ese proceso se lo llama uniformizar a la función y vamos a verlo cómo se hace dentro de un rato. Por ahora, el logaritmo tiene las propiedades que tiene el logaritmo de números reales, ¿sí? Con lo cual, por ejemplo, la derivada del logaritmo es 1 sobre z, el logaritmo de z es 1 sobre z. Es una cuenta que se hace muy fácil porque derivada del, qué feo, control Z, del logaritmo de z. En un rato vamos a ver a dónde puedo derivar, a dónde puedo definir la función, porque no es fácil decir dónde voy a definir el logaritmo, precisamente porque ¿sí? Voy a tener que cumplir con la condición de arriba, voy a querer una sola solución. Y eso va a hacer que tenga que hacer una manganeta muy particular que se llama corte de rama. Entonces, donde el logaritmo sea holomorfa, ¿sí? Porque hay un conjunto, de hecho, muy grande, que es casi todos los complejos, donde la función va a ser holomorfa, efectivamente, el logaritmo, ¿sí? Z' va a ser igual a 1 sobre z. Va a ser, porque de hecho, si uno lo escribe en polares, una forma de escribir los polares, eso debe haberlo visto en la práctica, si no está en todos lados, si no lo vemos en algún momento. Si uno tiene una función en polares, f de z que se escribe como una control z, una función de r tita más i por la otra de r tita, ¿sí? La derivada tiene una expresión f' de z, que es, ¿dónde está? E a la menos i tita por
u sub r más i por b sub r. Esto sale de hacer, ¿cómo se llama? Regla de la cadena y hacerlo con cuidado. Si uno escribe, necesito otra página. Si uno escribe f', lo recuerdo, es igual a u sub r más i b sub r por e a la menos i θ. El logaritmo, por ahora dejo todo escrito, ¿no? Después vemos qué hacemos con esto. El logaritmo de z es el logaritmo del módulo más i por el argumento de z más 2 capi. No, otra vez casi pongo el i. Lo que, si escribimos z como su forma polar, ¿no? Porque el r y θ me hace escribirlo en forma polar, es r por e a la i θ, que es el módulo por e a la i argumento. El módulo, que sea r claramente, es el módulo. Entonces, fíjense, fíjense que el logaritmo, el logaritmo de z, escrito en polares, queda el logaritmo del módulo, o sea, el logaritmo del módulo que es r, más i por θ, más, si quieren, 2 capi. Entonces, esto es u, esto es b. Así que la derivada f' es igual a la derivada de u respecto de r. Derivada de u respecto de r. Ahora me atoré con el chocolate. Es la derivada del logaritmo respecto de r, es decir, 1 sobre r más i por la derivada de b respecto de r, pero en b, que es el argumento más 2 capi, no hay ningún r, con lo cual es i por 0. Y acá cierro el paréntesis y le pongo e a la menos i θ. No sé por qué me quedó en verde. Y acá fíjense que me quedó que f' es igual a 1 sobre r por e a la menos i θ, que es lo mismo que 1 sobre r por e a la i θ. Y r por e a la i θ lo pusimos acá, es z, es 1 sobre z. Fíjense qué demostración más bonita, que hay que pasar por senos y los capis y qué sé yo, pero el logaritmo es logaritmo posta. De hecho, hasta la derivada es igual que la que conocimos. Entonces, hasta acá llegamos. Vamos a ver otra cosa ahora. Hasta ahora vengo escribiendo, ¿sí? Hasta ahora vengo escribiendo que el logaritmo de z es igual al logaritmo del módulo de z más i por argumento más 2 capi. ¿Sí? Pero no me gusta esto. No me gusta por la razón que decíamos recién, que tengo infinitas soluciones. ¿De qué forma obtengo una sola solución? ¿Y dónde está el problema de obtener las infinitas soluciones? El problema de las infinitas soluciones está esencialmente en este valor, argumento de z. Esto ya lo vimos en alguna clase anterior, que hablábamos del argumento de un número complejo, y hablamos del argumento principal de un número complejo. ¿Se acuerdan que el argumento principal del número complejo era el número que estaba entre menos pi y pi? ¿Sí? Argumento principal ya lo vimos, ¿no? Supongo, sí. Me suena mucho haberlo visto. De hecho, es cuando uno define un número complejo en su forma trigonométrica o exponencial, uno ya al toque tiene que hablar del argumento principal, que es el que está entre menos pi y pi. El argumento de z, fíjense que acá le va mayúscula, ¿sí? Es el argumento principal. Pertenece al menos pi pi. ¿A dónde pongo el pi? Porque fíjense que no puede incluir al menos pi y al pi al mismo tiempo. En general se pone así, menos pi a pi
¿sí? O si uno necesita estar más cerca del menos pi, le pone el cerrado abierto. La cuestión es que el argumento, si uno lo limita a la primera vuelta, al argumento principal, entonces uno puede definir el logaritmo con mayúscula. Fíjense que acá está con minúscula. El logaritmo con mayúscula es el argumento con mayúscula, digamos. Como regla mnemotécnica, es igual al logaritmo. Este no tiene sentido poner mayúscula porque es el único que hay, es el logaritmo de números reales. El módulo de z más i por el argumento de z. Si uno cambia la definición del argumento principal, por ejemplo, no lo voy a hacer entre menos pi y pi, lo voy a hacer entre 57 pi y 59 pi. Por alguna perversión o por alguna razón necesito hacerlo en ese intervalo. Bueno, el argumento lo redefino, el argumento entre comillas principal lo defino de esa manera y entonces, va a ser el argumento principal más 56pi, que es el corrimiento que tengo. Pero siempre el logaritmo lo voy a poder definir de manera unívoca, o sea, para cada z voy a poder encontrar un solo resultado, siempre que defina el argumento de manera correcta, o sea, que no dé más de una vuelta. ¿Está más o menos claro? Ahora cuando hagamos un esquema, que es el que voy a dar a continuación, va a quedar clarísimo. Pero antes de eso pasamos por raíces enésimas, que es más o menos lo mismo que esto. ¿Estamos? ¿Se entendió esto de limitar el argumento y de esa manera encontramos un solo valor del logaritmo? Eso es fundamental. Quizás medio místico hasta ahora, pero en un rato va a quedar más claro. ¿Sí? ¿Están ahí? ¿Me están escuchando? Sí, sí, se entendió. Sí, sí, se entendió. Bien. ¿Se entendió esta parte? Entonces la parte del gráfico va a ser fantástico. Otro comportamiento similar a este lo vamos a encontrar con las raíces. Porque las raíces van a tener el mismo comportamiento que tiene el logaritmo. Recordemos esto y vayamos ahora a otra propiedad del logaritmo. Necesito otra página. A otra propiedad del logaritmo, que es la siguiente. Hasta hace un rato, si yo tenía que el logaritmo de z1 era igual al logaritmo de z2, yo no podía decir que los z1 y z2 eran iguales. ¿Sí? Cosa que en los números reales se puede. Lo que puedo decir es que z1 es igual a z2, si lo tengo escrito como logaritmo, si ese logaritmo es el logaritmo principal. Esto no implica que z1 es igual a z2. De hecho, hay infinitas posibilidades de que sea distinto y una sola de que sea igual, con lo cual si uno va a apostar, va mal. Lo que sí puede hacer es decir, si logaritmo, fíjense, acostúmbrense que el logaritmo escrito con mayúscula es el principal, es el que limita el argumento menos pi. Si logaritmo de z1 es igual al logaritmo de z2, el principal, entonces sí, puedo decir que z1 es igual a z2. Y obviamente si z1 es igual a z2, puedo decir que los logaritmos son iguales. Entonces, fíjense, la ventaja de trabajar con el logaritmo principal es que precisamente es el logaritmo función. El otro no me sirve para mucho. Hay cosas que se pueden hacer, pero no me sirve para mucho si estoy tratando de trabajar como función. ¿Sí? Obviamente, no es que es una porquería el otro, tiene otro contexto. Entonces, esto me lleva a que la siguiente identidad. Me lleva a la siguiente identidad. Propiedad. Espera, voy a sacar el rojo porque no me gusta el rojo. Propiedad. ¿Sí? Z, entonces, es e a la logaritmo de z.
¿Por qué? Porque si saco logaritmo a ambos lados, me queda logaritmo de z de un lado y logaritmo de z del otro. Y no podría decir que son iguales a menos que sean el logaritmo principal. Pero fíjense que efectivamente es el logaritmo principal porque tuve el cuidado de poner una mayúscula, es decir, el argumento definido como argumento principal. ¿Qué ventaja tiene usar esta propiedad? Fíjense. Consecuencias de esta propiedad. Por un lado, ¿sí? Como sé que se cumple esto de que z es igual a e a la logaritmo de z, ¿sí? Entonces se cumple esta propiedad. Rojo me quedó otra vez. Z a la n es igual a e a la n, esperen que me quedó minúscula, logaritmo de z. ¿Sí? Si uno eleva a ambos lados de la igualdad, ¿sí? A la n, entonces el z a la n me aparece como n multiplicando en el logaritmo. Entonces, fíjense que ahí empiezo a poder operar con el logaritmo, si no, no podría operar. En particular, cambiando, esto es n, que en principio puede ser natural, pero puede ser cualquier número real. De hecho, se puede demostrar que cualquier número complejo cumple eso, ¿sí? De hecho, ahora vamos a volver sobre eso. ¿Qué pasa si uno pone un número complejo ahí arriba? Y a la n por ahora, vamos a ponerle que es natural. Pero, ojo, que vale para todo n complejo, vamos a decir. ¿Sí? De hecho, así voy a poder definir potencias que no sé cómo definir de otra manera. Pero ahora lo que quiero usarlo es en el contexto siguiente. ¿Cuánto vale z a la 1 sobre n? ¿Puedo usar la misma fórmula de arriba? Y sí, porque estoy elevando a la potencia 1 sobre n. Esto es igual a e a la 1 sobre n logaritmo de z. El logaritmo de 1 sobre n, la potencia 1 sobre n, es la raíz enésima de z. Y si ustedes se acuerdan de las primeras clases, las raíces enésimas de un número complejo no eran únicas, tenía varios resultados. Por ejemplo, la raíz cuadrada tenía 2 resultados, la raíz cúbica 3 resultados. O sea, uno debería encontrar a partir de esto, si n es natural, n resultados distintos. ¿Y vamos a encontrar los resultados distintos? Y sí, porque ahora estamos igualando un z con un exponencial. Y el exponencial uno le puede sumar argumento al argumento 2kπ y sigue valiendo. Entonces, fíjense, z a la 1 sobre n es igual a 1 sobre n por logaritmo de z. ¿Sí? Es decir, esto, como voy a escribir mucho, le pongo exp como e, porque no me gusta, porque si no el exponente queda muy grande, exp de desarrollo de esto que está acá, 1 sobre n, logaritmo, bueno, si voy a poner lo mismo no conviene, 1 sobre n, paréntesis, logaritmo de z más i por el argumento de z, y le agrego, ¿sí? Y le agrego el 2kπ, porque si voy a estar buscando todos los argumentos, por ahora le sumo el 2kπ y después me quedo con el argumento principal del resultado. Entonces este paréntesis me sobra y me queda acá un 2kπ. ¿Sí? ¿Ven por qué sumé este 2kπ? Precisamente por eso, porque lo sumo transitoriamente para operar y después me quedo con el argumento principal de ese resultado final. Entonces, ¿qué me queda? Me queda, vamos al negro de vuelta, me queda el exponencial x e a la 1 sobre n logaritmo de z, distribuyo el 1 sobre n, me queda el logaritmo, ¿sí? De z, no, perdón, de módulo de z, por 1 sobre n, ahora lo arreglamos, más i por el argumento, más i sobre n, vamos a poner argumento de z más 2kπ, y cierro el paréntesis.
Ahora, espero un toque con esto. Vamos a Mario, copiarlo. en el renglón de Escuchen. arriba, la I también multiplica el 2K pi, ¿no? Sí, hoy tengo problemas con el i y el 2Kpi. Esto viene así, sí. Sí, 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 totalmente. Porque se lo estoy sumando al argumento. Vengo haciendo lío con el i y el 2Kpi. Esperen que voy a copiar esto a una página siguiente. A ver qué nos queda. Control C. Control V. Venimos para acá. Ahí está. Entonces, ¿qué me quedó? Esto me quedó igual a la x de 1 sobre n por logaritmo de algo. ¿Sí? Como esto es un argumento, es un logaritmo real, es la operación real. ¿Se acuerdan que alfa por el logaritmo de, no sé, de beta es el logaritmo de beta a la alfa? No, es una propiedad del logaritmo, precisamente que baja los exponentes. Así que esto es el logaritmo, uy, quedó rojo. El negro, logaritmo del módulo de z a la 1 sobre n, venimos bien porque es la raíz enésima, más y sobre, vamos a ponerle el sobre, lo ponemos adelante, argumento de z sobre n, más 2kpi sobre n, y me falta algún paréntesis, no. Ahora fíjense, ¿qué es esto? Esto es z a la 1 sobre n. Fíjense, si uno empieza a desarrollar los distintos valores de n, ¿sí? Los distintos valores de n, ¿cuáles son los distintos resultados que tiene esta cuenta? Va a encontrar precisamente n resultados, que son los mismos de las raíces enésimas. ¿Por qué? Porque la diferencia entre uno y otro no está en esto, no está en el logaritmo de módulo de z a la 1 sobre n, que es el logaritmo del módulo de la raíz enésima de z. No está en este, que es el argumento de z, argumento principal de z, dividido n, sino que está en estos valores de k. K igual a 0, 1, qué sé yo, hasta qué valor me voy a poder encontrar. Y hasta que obtenga el mismo resultado que el primero, que el de k igual a 0, que fíjense que es precisamente n, digo k igual a n, donde me da 2pi, y vuelvo a tener el mismo exponente que al principio, porque era periódico en 2pi. Con lo cual, esta es una expresión casi perversa, digamos, de la famosa fórmula de De Moivre. Es decir, encuentro n resultados, ¿sí?, distintos, que son los mismos que había encontrado antes, que tienen como módulo, el de la raíz enésima tiene la raíz enésima del módulo. Como argumento, tiene el argumento dividido n. Y después, el argumento inicial, digamos, dividido n. Y después, en cada una de las subsiguientes soluciones, están corridas en un argumento de 2pi sobre n. Estas son las mismas soluciones que encontramos con la fórmula de De Moivre. En particular, con n igual a 2, que es el que uno puede escribir, z a la 1/2, fíjense que voy a encontrar dos soluciones. Y después voy a ver qué hago con cuál de las dos me quedo, y cosa que vamos a ver dentro de un rato. ¿Sí? Entonces me queda la exponencial. ¿Sí? Tengo dos soluciones. La primera es voy a tener 2x, ¿sí?, del logaritmo de raíz del módulo de z. ¿Sí? Es decir, fíjense que vamos a separarlo, pero acá no tengo lugar. Vamos al de arriba. Me queda z a la 1 sobre n es igual a x de logaritmo, es un minúscula, de módulo de z a la 1 sobre n más y argumento de z más 2kpi, ¿sí?, sobre
Acá hay un sobre n y un sobre n. ¿Sí? Bien, con z un medio. Las raíces de z. Fíjense, la primera parte, cosa que podríamos haberlo hecho con el z de 1 sobre n, vamos a hacerlo ahora. Escrito de otra manera, fíjense que esta la puedo separar en la parte real y la parte imaginaria. E a la logaritmo de algo, recuerden que ese logaritmo es natural, e a la logaritmo de algo es ese algo. ¿Sí? Eso es lo que vale ya del análisis 1. Me queda e a la logaritmo de z a la 1 sobre n es z a la 1 sobre n. Porque e a la logaritmo de beta es igual a beta. ¿Sí? Por propiedad del logaritmo, logaritmo. Y después me queda la parte imaginaria, ¿sí? Que es e a la i argumento de z sobre n más 2kpi sobre n. Fíjense entonces que me quedó lo que les decía al principio, nada más que ahora está escrito un poco más cristiano. La raíz enésima del módulo y los argumentos que están espaciados en argumento en 2pi sobre n. Ejemplo, z a la 1 medio, ¿sí? Acá deberíamos tener, ¿sí? Z a la 1 medio. Voy a obtener dos resultados. Con k igual a 0, este k que está acá, este que está acá. Con k igual a 0 lo que obtengo es z a la 1 medio, o sea, raíz de módulo de z. El primer z1, digamos, que es la raíz épica al ojo, es la primera raíz, por e a la i argumento de z sobre 2. Es decir, el primer resultado es ese. El segundo resultado, z2, es igual al mismo argumento, raíz de z, por e a la i argumento de z sobre 2, ¿dónde está? Más 2, ¿sí? Con k igual a 1, ¿sí? Con k igual a 1 me queda 2pi sobre 2, o sea, pi. Y acá le pongo e a la i pi, ¿sí? En vez de sumarle pi. E a la i pi vale menos 1. Así que el z2 lo puedo escribir, como menos, ¿sí? Raíz de z, el módulo, por e a la i argumento de z sobre 2. Así que fíjense que no solo recuperamos lo de Demoivre, sino que encontramos cuál es la forma general para cualquier n, qué sé yo. Esto me genera un problema. Porque, otra vez, si yo les digo a ustedes, z igual a 2. No, 4. Vamos a poner 4, así se puede calcular. ¿Cuánto vale la raíz de 4? ¿Cuánto vale la raíz de z que es igual a la raíz de 4? ¿Sí? Entonces yo quiero un resultado, no quiero 2. Entonces, ¿qué hacen? Voy a mostrarle todos, saco un promedio. No, bueno, es una porquería eso. Lo que tengo que hacer es ver con cuál de las dos me voy a quedar. Si con la de arriba, o sea, eligiendo siempre k igual a 0, o con la de abajo siempre, que es elegir siempre k igual a 1. Eso es lo que se llama la determinación de la raíz. ¿Sí? Eso es lo que llama la determinación de la raíz. Entonces, si yo digo que esto tiene dos soluciones, ¿sí? Tengo que la raíz de 4 es igual a 2, esto es porque elegí k igual a 0, o la raíz de 4 es igual a menos 2, porque elegí k igual a 1. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Qué k? Este k que está acá arriba. ¿Dónde está? Cursor. Este k que está acá arriba. Si yo siempre elijo el k igual a 0, entonces la raíz de 4 vale 2. La raíz de 1 vale 1, etc. Porque lo que hace es
que el módulo de ese complejo, que es el resultado de la raíz, es la raíz del módulo, eso siempre igual, y el argumento es el argumento sobre 2. O elijo siempre, no, era para otro lado, elijo siempre el k igual a 1, que me dice que en realidad es el argumento sobre 2 más pi. Bueno, eso es lo que se llama determinación de la raíz. Entonces, ¿qué significa determinación de la raíz? Que como vimos acá, la raíz tiene el mismo problema que tiene el logaritmo, pero un poco menos. El logaritmo está totalmente chiflado y la raíz está un poco chiflada porque tiene dos soluciones. El logaritmo tiene infinitas soluciones. De todas esas del logaritmo, yo voy a ver cómo me quedo con una. Y eso con el grafiquito que vamos a hacer en un rato va a quedar clarísimo. La raíz no tiene infinitas soluciones, tiene, odio dar clase con pantufla. La raíz no tiene infinitas soluciones, tiene n soluciones de la raíz en sí. ¿Con cuál de esas n me quedo? ¿Sí? Es esencialmente elegir con qué valor de k me voy a quedar. ¿Sí? Entonces, les vamos a decir, por ejemplo, estamos trabajando con la raíz. ¿Sí? Estamos trabajando con la raíz de z. ¿Cuál de las raíces de z? Porque hay dos. Con la raíz de z tal que la raíz de 1 vale 1. Entonces ya está, me están hablando de k igual a 0. Si yo les digo raíz de z tal que la raíz de 1 vale 1, le estoy diciendo que estoy trabajando con k igual a 0. Entonces, significa que la raíz de z, ¿sí? Que la raíz de z es la raíz del módulo de z por e a la i, argumento, fíjense que siempre es el argumento principal, argumento de z, sobre 2. ¿Por qué trabajaría con la otra? Y qué sé yo, no sé, por ahí me interesa trabajar con la determinación de la raíz, de forma tal que la raíz de 1 sea menos 1. Por eso, K es igual a 0 entonces. claro, acá es k es igual a 0. Esta es el k igual a 0. Por eso, fíjense que en la primer clase yo les definí a un número i, ¿sí? De forma tal, ¿sí? El número i, el famoso número i de los complejos de Euler, bla, 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 les definí el número i tal que i al cuadrado es igual a menos 1. Y no, como se define muchas veces, que i es igual a la raíz de menos 1. ¿Por qué? Porque precisamente al definir i como raíz de menos 1, en realidad no estoy definiendo cuál de las dos determinaciones estoy usando para la raíz. Entonces, en principio, a menos que yo aclare algo, la raíz de menos 1 tiene dos soluciones, i y menos i. ¿Sí? No es que hay un solo resultado. En cambio, i al cuadrado igual a menos 1 determina unívocamente cuánto vale i. ¿Sí? Porque ya sé que i al cuadrado es menos 1. No hay un problema de definición. ¿Se entiende este problema? ¿Se entiende? Son dos cosas distintas que uno tiene que hacer. Son dos cosas distintas que uno tiene que hacer. Escribo el logaritmo y vemos cómo queda. Y después vuelvo a la raíz y vemos cómo queda. Y después hacemos el esquema, este gráfico que para mí es clarísimo. Yo tengo el logaritmo, vamos a poner, le voy a poner comillas, pero solo por costumbre, uniformización del logaritmo. Entonces voy a decir que el logaritmo de z, ¿sí? Mayúscula, o sea, ese es el logaritmo que tiene un solo resultado. Logaritmo, qué feo, logaritmo de z es igual a una parte real y una parte imaginaria. La parte real es el logaritmo del módulo de z. Y la parte imaginaria es el argumento de z. Pero no hay una sola determinación
del logaritmo. ¿Sí? Yo puedo elegir cualquiera, pero solo una de estas. Más i por 2, vamos a ponerle n-pi para que no parezca que n es una cosa variable. Para algún n entero. Para algún n entero, no para cualquiera. ¿Sí? Entonces, puedo hacer que el logaritmo de un número tenga un solo resultado y tengo la libertad de elegir cuál de todos estos resultados voy a elegir. ¿Sí? Acá no estoy diciendo que hay infinitos resultados, estoy diciendo me quedo con de algunos, ¿sí? De todos los infinitos n enteros que hay, yo me quedo con uno. Por ejemplo, n igual a 474. N igual a 474, y entonces trabajo siempre con ese n igual a 474. Pero guarda, no me puedo cambiar de n, porque si no tengo dos resultados para un logaritmo. Entonces, elijo un n, ¿sí? Un n, y trabajo con eso. Eso es la uniformización. O si quieren, es limitar los argumentos que puede tomar, porque fíjense que toda esta parte láser, toda esta parte de acá es el argumento del logaritmo. Entonces, limitando esos argumentos, yo puedo encontrar un solo valor. ¿Sí? Pero claro, tengo que elegir uno de los infinitos n que hay. Habitualmente, la determinación habitual, valga la redundancia, es con n igual a 0. Usualmente, n igual a 0, con lo cual el logaritmo de z es igual al logaritmo del módulo de z más i por el argumento. Y punto. Y el argumento de z pertenece a menos pi. Entonces, para cada z, para cada z, tengo uno y solo un resultado del logaritmo. ¿Estamos? Ahora vamos a ver qué implicación tiene esto, porque todo este quilombo es para lograr escribir un solo resultado para el logaritmo, ¿sí? Y no tener infinitos resultados. ¿Sí? Eso vamos a ver qué consecuencias tiene. Es una consecuencia muy divertida, pero que le saca el sueño a madre. Lo mismo se puede hacer con la raíz. Vamos a una nueva página. Lo mismo se puede hacer con la raíz. Determinación. De la raíz. Con la raíz uno puede elegir lo mismo. Con la raíz uno puede elegir lo mismo. Uno puede elegir entre, bueno, escribirlo de vuelta. La raíz enésima de z, ¿sí? La raíz enésima de z, tiene como módulo raíz enésima del módulo de z, ¿sí? Y como argumento, ¿sí? A la i, argumento de z, fíjense que el argumento es el argumento principal, siempre, más i, no, otra vez con el i, qué boludo, hoy me levanté medio sonando, 2k pi sobre n con k igual a 0, pim, 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 n menos 1. Yo de todos estos, ¿sí? Yo si no digo nada, estos son todos los resultados de la raíz de un número. ¿Sí? Una raíz 28 tiene 28 resultados. Bueno, eso es una cagada. ¿Sí? No puedo trabajar con una función que ni siquiera es función, porque digo, calculo el valor de la raíz cuarta de 16, por ejemplo. ¿Cuánto vale? Y tengo 4 resultados, no me sirve, yo quiero uno solo. Entonces no tengo que elegir todos, me tengo que quedar con alguno. Entonces, ¿qué hago? De todos esos, elijo uno. Eso es la que se llama determinación de la raíz. Elijo no. Bueno, elijo un valor de k, entonces esa es la determinación.
¿Qué significa? Que en este renglón de acá arriba, yo voy a decir mi raíz es, por ejemplo, con k igual a 2, ¿no? De n de entre 0 y 849. Mi k igual a 2 es la determinación de mi raíz, porque me gusta, por lo que sea. En el particular, en el caso de la raíz cuadrada, ejemplo, la raíz cuadrada de z, tengo que decir con cuál de los valores k me quedo. Entonces yo digo, de raíz de z, lo defino, ¿sí? Por ejemplo, de forma tal que la raíz de 1 es igual a 1. Listo. Esto me eligió k igual a 0. ¿Sí? Entonces ya está. Si elijo k igual a 0, me mantengo en k igual a 0 y de ahí no me muevo, entonces tengo un resultado para cada número complejo. ¿Sí? Vamos a ver otra vez qué consecuencias trae esto. Entonces vamos a necesitar cambiar de... ¿Alguna duda hasta acá? Vamos a necesitar cambiar de documento. Esto no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver una parte particular de esto. La inversión es muy divertida. Esta parte de usar funciones para transformar regiones está piola. Vamos a empezar con el logaritmo, que es el primero que vimos. El logaritmo. Ahí está. Estamos acá. Esperen que voy a buscar agua. Vamos a entender por qué la forma del logaritmo. Para eso, lo más fácil es transformar lo que se llama la red cartesiana, ¿sí? O sea, una recta paralela al eje Y o una recta paralela al eje X con la exponencial. ¿Por qué la exponencial? Porque la vuelta es el logaritmo. Entonces, la cosa es muy fácil. Si uno escribe, necesitamos una e a la z, ¿sí? E a la z, que es lo que voy a usar para transformar. Esto es e a la x por coseno de y más y seno de y. Esto ya lo tenemos conocido. Esto se va a transformar, ¿sí? Esto se va a transformar en v. ¿Sí? XY, acá está, ¿no? El plano XY lo voy a transformar en el plano v. Me molesta mi video. En el plano v. ¿Sí? ¿Cómo queda? E a la x coseno de y es la parte real, o sea, u. ¿Sí? Esto es u. Más y por e a la x seno de y. Esto es b. Bueno, supongamos que ahora transformamos, no sé, alguno, el que quieran. X igual, a ver cuál es el primero que puse. Sí, puse X. Bueno, no importa lo mismo. Vamos a transformar este, ¿sí? Y igual a I0. Igual a I0. ¿Sí? Entonces venimos acá. U es igual a E a la X coseno de I. B es igual a E a la X seno de I. Y igual a I0. Y igual a I0. O sea, I constante. Entonces le pongo un 0 acá y le pongo un 0 acá. Y fíjense que ahí lo único que varía es X. Pero, si después de mirarlo con mucho cariño, en una tengo coseno, en otra tengo seno multiplicado por el mismo número, si los elevo al cuadrado y los sumo, si los elevo al cuadrado, u cuadrado más b cuadrado, y lo sumo, seno cuadrado más coseno cuadrado me va a dar 1. Entonces ahí me da una pauta de lo que estoy haciendo. E al cuadrado 2x por coseno cuadrado más de y más seno cuadrado de y. Esto es igual a 1.
Con lo cual, u cuadrado más b cuadrado es igual a e a la 2x. O la raíz de u cuadrado más b cuadrado es igual a e a la x. E a la x es un número real, con lo cual es positivo. Vamos de vuelta. X es un número real, con lo cual e a la x es un número positivo. Vengo al dibujito este, entonces, con i igual a constante, coseno. Ah, pero justo hice al revés. Esperen, perdón, hice justo al revés. ¿Por qué? Me queda e a la x, y x es variable. Así que no me sirve esta cuenta. Borren estos últimos 2 minutos. No me sirve porque ¿Qué x es quedó variable. dentro del...? Ah, bueno. Esperen. Ahí. Lo que pasa es que yo lo que quería obtener era una constante, y justo hice la cuenta contraria, porque eso me da e a la x que no es constante. ¿Sí? Entonces, déjenme borrar. Ahí está. Ahora sí. I es constante, con lo cual, ahora sí, si divido b sobre u, si de acá saco b sobre u, esto me da e a la x seno de i0 sobre e a la x coseno de i0. Entonces b sobre u es igual a tangente de i0. Ahora sí. I es constante. I0 es constante. Ahí está. Si no, no podía sacar ninguna conclusión. Una recta en I igual a I0, o sea, una recta horizontal como esta rojita, ¿sí? Se transforma de forma tal que B sobre U es igual a constante e igual a la tangente de I0. ¿Qué significa? Que B sobre U están sobre una semirrecta que empieza en el origen y que tiene ángulo I0, que es precisamente esta recta que está acá, I0. ¿No? Si yo hago B sobre U es igual a tangente de I0. Ahí está. Había hecho la otra cuenta. Entonces, la recta igual a I0 se me transforma en un radio, si quieren, con ese ángulo I0. Y fíjense, si yo agarro esta recta, ¿sí? Yo agarro, en vez de esta recta, agarro otra recta, otra I0, lo que voy a tener es una recta que tiene un ángulo distinto. Si sigo aumentando, va a seguir aumentando, hasta que cuando llega, ¿sí? Cuando llega a I0 inicial más 2pi, estoy de vuelta en este mismo lugar. ¿Sí? Con lo cual, si yo tomo todos los valores, vamos a limpiar un poco, si yo tomo todos los valores, ¿sí? Todos los valores I0 desde menos infinito a más infinito, lo que voy a tener es que es cierto, por cada I0 un radio, pero va a dar infinitas vueltas alrededor del origen. O sea, voy a tener, ¿sí? Que recorrí una vez el plano, ¿sí? XY y recorrí infinitas veces el plano V. ¿Por qué? Porque el I0 es justamente un ángulo. Vamos a ver qué pasa con el otro. ¿Qué pasa con x igual a x0? ¿Sí? Tenemos problemas con variar el i. Ahora vamos a ver cómo lo solucionamos. Ya se deben estar imaginando que, bueno, limita el valor de i entre, no sé, menos pi y pi, así que doy solo una vuelta. ¿Qué pasa si agregamos una hoja sobre esto? ¿Sí? Sobre esto. Ahora tomamos x igual a constante. X igual a constante. Yo sé que u
es igual a i a la x, coseno de i, y b es igual a i a la x, seno de i. Y ahora tomamos x igual a constante, x0, x0. Ahora sí, la cuenta que hice antes y que me va a dar constante. Si sumo los dos, u0 cuadrado, no, u cuadrado más b cuadrado, esto me da e a la 2x0 por coseno cuadrado de i más seno cuadrado de i. Ahora sí, esto vale 1, así que u cuadrado más b cuadrado es igual a e a la 2x0 independientemente de i. Con lo cual, una recta que sea como esta, ¿sí? Esto es x0, lo que me da es una circunferencia de radio e a la x0. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando me muevo con x0 para más menos infinito? Si voy para menos infinito, esperen que esto me molesta, si voy para menos infinito, el radio, ¿sí?, va a ser e a la x0, con x0 tendiendo a menos infinito, o sea, va a haber un radio que va a ser cada vez más chiquito a medida que voy con x0 a menos infinito. Vamos bien. ¿Qué pasa si me muevo con x a más infinito? Recuerden que estas son cuentas con números reales, ¿no? Si me voy a más infinito, bueno, voy a tener una circunferencia de radio e a la x0, es decir, que va a ser cada vez más grande. Fíjense que moviéndome en x0, digamos, hacia más y menos infinito, recorro una sola vez el plano B. A diferencia de lo que pasaba con el plano, con el valor de i, que si me movía a más y menos infinito, con i recorría infinitas veces el plano. Eso es lo que me dice que tengo que tener cuidado. Vamos un poco más adelante, a ver si tengo algo dibujado. Ahí está. ¿Cómo hago para, entonces, fíjense, si quiero volver, la expresión del logaritmo está acá, fíjense, la parte real es la parte de x, ¿sí? En la parte de, en el eje, en el plano inicial, x, que fíjense que con x igual a constante, lo que me daba era que se transformaba x igual a x0 en una circunferencia, que una circunferencia centrada en el origen de v es el módulo de w. ¿Sí? Entonces, la parte real va a ser, ¿sí?, la inversa de esta expresión, que precisamente es el logaritmo del módulo de w. Entonces ya tenemos la expresión de la parte real del logaritmo, que es el logaritmo del módulo. ¿Por qué? Porque repito, porque transformar x, una recta, en x igual a x0, se me transforma en una circunferencia, ¿sí?, de radio e al x0. Con lo cual, la vuelta es que el logaritmo del módulo es igual a la parte real, o sea, x. La parte del argumento, está muy bien esta parte, porque recuerden, ¿dónde está? Esto, que si uno transformaba una recta horizontal en i igual a i0, lo que obtenía era un radio, ¿sí?, que partía desde 0 hacia algún lugar, que tenía el ángulo i0. ¿Sí? Entonces, vamos de vuelta. ¿Qué va a ser la componente imaginaria? La componente imaginaria va a ser precisamente lo inverso de lo que acabo de hacer. Es decir, el argumento del número complejo v. ¿Sí? La parte imaginaria de la función va a ser el argumento. ¿Y cuál es el problema? Que sé que si parto de un número acá, ¿no? Vamos a ponerlo en verde. De un número acá. O un número acá que está 2i más arriba, termino, ¿sí?, en el mismo punto del plano v. ¿Sí? Porque precisamente la exponencial era periódica con periodo 2pi. Entonces, estos 2pi, lo que me están, 2npi, me están diciendo que este punto puedo haber partido de
de alguno más abajo con diferencia de 2pi cada uno, con lo cual tengo que tener en cuenta esos 2pi que pueden subir para arriba o para abajo para ver de cuál punto partía. Y ahí queda claro entonces qué es lo que tengo que hacer para poder volver a un solo lugar. Para no tener estos 2pi, lo que tengo que hacer es limitar los argumentos, ¿sí?, de este plano. Tengo que decir que los argumentos que voy a tomar van a ser tales, ¿sí?, que voy a encontrar un solo resultado en el plano XY. Eso se hace, debe haber un esquemita por acá. Debe haber un esquemita por acá. Si yo limito los argumentos y digo que el argumento en este plano, recuerden, este plano es donde voy a calcular el logaritmo. Si limito los argumentos en este plano de forma tal que no pasen de menos pi, ni tampoco de pi, entonces voy a llegar al plano de los resultados en ese mismo intervalo. Es decir, voy a llegar a un intervalo que va desde pi, mejor dicho, desde menos pi hasta pi. Entonces voy a encontrar un argumento, ¿sí?, un resultado, solamente en el intervalo menos pi a pi. Si yo me miro con un poco de paciencia, estos puntos de acá, por ejemplo, este punto A, es un punto que tiene algún cierto, no sé, módulo, supongamos que está por acá, ¿sí? Y es un punto que tiene casi argumento pi. Este es el punto A'. Este punto que está acá, que está muy cerca de A, vamos a llamarlo B, es un punto que en el plano V está muy cerca de A, pero en el plano X no, porque el punto B está por acá, B'. Entonces, ¿qué pasa? Si estoy en puntos A, el argumento de A es más o menos pi. Esto es el argumento. Si estoy en puntos B, el argumento es más o menos menos pi. Entonces, ¿hay algún problema? Precisamente, ¿hay algún problema en haber limitado los argumentos del plano V de forma tal que puntos muy cercanos en el plano V están muy lejos en el resultado? ¿Por qué? Porque acabo de limitar ¿sí?, delimitar de esta manera, o sea, con el argumento que solo puede ser entre menos pi y pi, acabo de limitar, ¿sí?, los valores que puede tomar el resultado, o sea, el cálculo del logaritmo. Esta rayita que está acá, que voy a señalar que está en gordo negro, lo que está haciendo es separar puntos muy cercanos, ¿sí?, y eso me genera un corte en los argumentos. Los puntos A, por ejemplo, tienen argumento muy cercano a pi, los puntos B, argumentos muy cercanos a menos pi, y eso es lo que se llama un corte de rama. El corte de rama lo que me permite es obtener efectivamente una función biyectiva, porque la función para acá, la función e a la z, ¿sí?, era sobreyectiva. La función para acá, la vuelta, el logaritmo, ni siquiera era una función, porque tenía infinitos resultados. Si yo quiero ir y volver, ¿sí?, o sea, tener una función biyectiva, lo que tengo que hacer es eliminar, ¿sí?, los argumentos que están mayores que pi o menores que menos pi, o cualquier otro intervalo de altura 2pi, de amplitud 2pi. Eso genera que la función, ¿sí?, en las inmediaciones, de hecho, sobre ese corte, la función no sea continua, con lo cual no va a ser holomorfa. El precio que uno paga por haber hecho del logaritmo una función, entre comillas, uniforme, o sea, una función que tiene un solo resultado, es
que la función no es holomorfa en toda esa semirrecta, que es lo que se llama un corte de rama. La ventaja es que tengo una función que es una función. La vuelta, o sea, el logaritmo, es una función que me da un solo resultado. El precio que tengo que pagar para tener una función con un solo resultado es que tengo que eliminar, ¿sí?, de mi región de holomorfía toda una semirrecta, que es precisamente en donde el argumento a ambos lados difiere en 2π. ¿Sí? Uno tiene pi y el otro tiene menos pi. ¿Más o menos se entiende? Lo que tengo es una singularidad, ¿sí? Porque fíjense que en todos los puntos de esta semirrecta la función ni siquiera es continua. Entonces, no es una singularidad de la misma manera que habíamos visto antes. ¿Se acuerdan que una singularidad, nosotros decíamos, si una función es holomorfa en este punto, en esta región, menor que R, pero no justo en Z0, entonces era una singularidad. Bueno, esto es una singularidad muy particular, que es una singularidad aislada. Esta singularidad que tengo acá, en realidad no es aislada, porque tengo infinitos puntos que son los que pertenecen a ese corto de rama, donde la función no es holomorfa. Ese es el problema de las funciones que en algún momento las estudiábamos y que son como el logaritmo, como la raíz, o como todas las que tienen logaritmo metido en algún lugar, que son funciones, entre comillas, multiformes, porque tienen una singularidad que no es un punto solo, es toda una recta, o mejor dicho, toda una semirrecta. ¿Se entiende más o menos la idea? Sí, yo creo que sí. María, una consulta. Dime. ¿El corte de rama arranca en el 0? O sea, ¿incluye al 0 o no? Incluye al 0. Incluye al 0 porque fíjate que es el punto, acá me molesta mi video, es el punto donde esto no está definido. ¿Sí? Ese punto tampoco pertenece a, tampoco lo puedo, entre comillas, arreglar. Así que empieza en el 0. ¿Sí? Sí, sí, y de ahí, si uno elige la determinación principal del argumento, entonces va de ese punto hacia, ¿sí?, los valores reales negativos. Uno podría tomar otra determinación. ¿Sí? Uno podría definir el argumento principal como que va entre 0 y 2π, por ejemplo. No está prohibido. Pero para uniformizar nosotros, de teoría práctica, elegimos siempre ese, a menos que digamos algo en particular. Entonces, uno tiene, resumen, uno tiene el logaritmo de z, ¿sí? Esta es una función que va a ser holomorfa, ¿sí?, holomorfa para todos los reales, es decir, holomorfa para todos los complejos, ¿sí?, para todo z en C, salvo, ¿sí?, salvo el conjunto, si z es igual a x más y por y, ¿sí?, salvo el conjunto x igual a 0, x menor o igual que 0. Así que es el conjunto de, digamos, la semirrecta. Si uno tuviera, ¿sí?, esto no es más que una expresión de lo que acabamos de escribir, ¿no? Si uno tuviera, por ejemplo, esto, el logaritmo de z menos z0, pasa lo mismo que en el logaritmo de z, con la diferencia de que ahora el problema de la definición del logaritmo va a aparecer, fíjense que todo esto, si quieren, lo tengo trasladado en z0, voy a tener el mismo problema, ¿sí?, pero que lo resuelvo de la misma manera, porque esto va a ser holomorfa, ¿sí?, holomorfa para todo z complejo, salvo, ¿sí?, que z menos z0, la parte real, no, la parte imaginaria. Vamos a escribir de vuelta.
la parte imaginaria de z menos z0 igual a 0, y la parte real de z menos z0 menor o igual que 0. ¿Sí? Uno puede escribir x0 y 0 y volver a escribir. Entonces, si uno tiene, por ejemplo, este z0, el logaritmo, ¿sí? donde voy a tener problemas con el logaritmo, ¿dónde es? Es donde la parte de adentro se anula. El logaritmo donde se anula la parte de adentro es donde no puedo definir siquiera esto. Es donde no puedo definir el argumento. Sigue valiendo lo mismo que pasaba en los reales. Entonces voy a tener que hacer, para uniformizar el logaritmo de z menos z0, precisamente esto, ¿no? Voy a tener que hacer un corte de rama para uniformizar la función, o sea, para hacer una función, mucha luz, partiendo de z0. Lo mismo, ¿sí? Lo mismo que si uno tiene el logaritmo, no sé, de z más 3i por z menos 3i. ¿Qué sé yo? ¿Dónde voy a tener el punto en que voy a tener que hacer el corte de rama? Y bueno, voy a tener que ver dónde esto es igual a 0. Donde esto sea igual a 0, voy a tener el corte de rama. Y después, ¿cómo va a ser el corte de rama? Y la parte imaginaria de z más 3i por z menos 3i, me faltó un paréntesis acá, igual a 0, y la parte real de z más 3i por z menos 3i menor o igual que 0, y ese es mi corte de rama. Hay veces que dependiendo, porque fíjense que esto es una cuadrática, no nos vamos a meter ahora, pero vamos a ejercitar bastante de esto. Hay veces que el corte de rama no es de un punto a menos infinito, sino que es un segmento, o hay veces que es una forma un poco extraña. Todo depende de cómo de este conjunto de puntos. Pero en principio, ¿a dónde empieza el corte de rama? Y donde lo que está dentro del logaritmo se hace 0. ¿Y hacia dónde va? Y no sé, tengo que hacer la parte imaginaria igual a 0 y la parte real menor o igual que 0. Porque eso es un número complejo. Que tenga expresión extraña en forma de, en función de x y, bueno, es otro problema, pero que su parte imaginaria y su parte real tienen que cumplir con que, digamos, la parte imaginaria es 0 y la parte real es menor o igual que 0, bueno, eso sigue siendo válido. Más o menos, ¿estamos claros? Lo que importa es entender, si vienen con el caso más fácil, del logaritmo de z, ¿sí? Que lo que tienen que hacer es, para lograr una función holomorfa, que la función logaritmo sea una función holomorfa, es que tienen que limitar los argumentos. ¿Los argumentos de qué? Y de lo que hay adentro del logaritmo. ¿Y eso cómo se limita? Y bueno, se limita siempre de la misma forma. La parte imaginaria igual a 0, la parte real menor o igual que 0. Eso es equivalente a que los argumentos van entre menos pi y pi. ¿Sí? ¿Se entendió? Yo podría eventualmente cambiar mi determinación del logaritmo. Podría decir, bueno, no me gusta trabajar entre menos pi y pi. Yo quiero trabajar en otro lugar, porque me siento libre, me siento un hippie o lo que sea. Quiero trabajar entre pi y 3pi. Bueno, está bárbaro, pero guarda que entonces, si quiero trabajar entre entre pi y 3pi, ¿sí? Mi definición del logaritmo es un poquito distinta a esta, porque acá le tengo que sumar 2pi. Y siempre le tengo que sumar 2pi. Entonces, me van a decir, si no me aclaran nada, me dicen la determinación principal del logaritmo es sin nada, es el logaritmo del módulo más i por el argumento principal. Si me aclaran que quieren que el logaritmo de 1 sea 2pi, ¿sí? Entonces
sé que mi, entre comillas, K es igual a 1. K era, ¿no? Lo que habíamos llamado así. Estoy entonces en la banda pi a 3pi y no me muevo de ahí. Y ahí sí, vuelve a ser biyectiva la función entre el plano XY y el plano V. ¿Sí? Ahora por ahí suena un poco confuso, pero cuando se pongan a trabajar va a quedar mucho más claro, porque hay dos cosas a tener en cuenta, que es una, la determinación del argumento, el argumento principal. Si quieren, para eliminar, eh, para minimizar las confusiones, argumento siempre lo tomamos entre menos pi y pi, a menos que les digamos algo. Y después la determinación principal del logaritmo es que no le sumo ni 2pi nada. Es así, es más i por el argumento y punto. ¿Estamos? Veamos qué pasa con las raíces. Las raíces están más adelante. ¿Por qué las raíces también voy a tener que hacer un corte de rama? Porque el problema es que en la raíz voy a tener que hacer un corte de rama. Tiene que estar tardando mucho en esto. Sí. Sí. El logaritmo, vimos, tiene infinitas ramas. Entonces, elimino las infinitas ramas diciendo, bueno, me quedo en un intervalo de algoritmos, un intervalo de argumentos de ancho 2pi. ¿Sí? Menos que eso no puedo, porque si no, no tengo todos los argumentos posibles, y más que eso tampoco, porque deja de ser biyectiva. Tiene que ser justo 2pi. ¿Qué pasa con el cuadrado? Mejor dicho, con la raíz cuadrada. Otra vez empezamos de la misma manera que empezamos del logaritmo, pero mucho más fácil, porque la raíz cuadrada tiene dos ramas, la del logaritmo son infinitas. ¿Y dónde empieza el problema? Vamos a poner acá raíz de z. ¿Sí? Ya saben que tenemos que limitar de alguna manera los argumentos y determinar el argumento principal. ¿Cuál es el origen del problema? Es muy fácil. Supongamos que transformamos A. ¿Sí? Vamos a transformar vamos a transformar el plano XY en el plano V. ¿Con qué? Con el cuadrado. Y después vamos a ver cómo tenemos que hacer para que al volver, ¿sí? Tengamos una sola función. ¿Qué es lo que ya hicimos, pero gráficamente por ahí queda más claro? El problema surge de acá. Si transformo este punto A, ¿qué es el punto A? Pero voy a poner rojo. Este punto A esencialmente es un punto que tiene argumento, vamos a decir, casi cero. Casi cero. Cuando lo elevo al cuadrado, ¿sí? Cuando lo elevo al cuadrado, A, que tiene argumento casi cero, A al cuadrado, va a tener el módulo de A al cuadrado, que, como podemos hacer sin pérdida de generalidad, la circunferencia de radio 1 es el mismo, por E a la I 0, que al cuadrado da 0. ¿Sí? 2 por 0, 0. Así que A' está acá esencialmente en 0. No parece muy fuerte. Cuando vamos al B, me doy cuenta que ya se me empiezan a quemar los papeles, porque B tiene argumento pi sobre 2. Al elevarlo al cuadrado, el argumento de B', ¿sí? B al cuadrado, es el módulo de B al cuadrado, que es 1, por E a la I pi sobre 2 al cuadrado por 2, o sea, pi. Entonces, B, que estaba acá, ya está en pi. Ya me doy cuenta que acá vamos mal, porque di acá en la izquierda di un cuarto de vuelta, y en la derecha ya di media vuelta. Cuando llego al C, mejor dicho, al D, vamos a ir directamente al D, este D tiene un poquitito más grande que pi el argumento. El D al cuadrado lo que me va a dar es que el argumento es un poco más grande que 2pi. Pero un argumento un poco más grande que 2pi es un argumento que es un poco más grande que 0, está más o menos en el mismo lugar geométrico que algo más grande que 0. Con lo cual A y D terminan en el mismo lugar. Eso me trae problemas, porque fíjense que
El A está acá y el D está acá. No están cerca. No están en un épsilon, no los puedo poner indefinidamente cerca. Sin embargo, A y D sí están cerca. Entonces, cuando tenga que volver, voy a tener que decir, ¿a cuál de los dos vuelvo? ¿Se acuerdan que habíamos definido dos determinaciones de la raíz? Habíamos dicho que la raíz de z, que la raíz de z era 2 raíz de módulo de z por e a la i tita, digamos que es el argumento, perdón, sobre 2, o raíz de z módulo por e a la i tita sobre 2 con un menos, porque venía del más pi. Entonces tengo que ver a cuál de los dos termino. Elijo uno. Bueno, acá se ve el problema. Si yo vengo de A o vengo de D, termino en el mismo punto. Para volver, tengo que decidir a cuál voy a volver. Si voy a volver al A o voy a volver al D. Si quiero volver al A, quiere decir que estoy trabajando en directamente el punto que el resultado de la raíz es la raíz del módulo por e a la i con argumento a la mitad. O sea, si quiero de este punto volver al A, lo que estoy trabajando es en esta determinación, en donde la raíz es igual al módulo, a la raíz del módulo por la mitad del argumento. En cambio, si yo quiero, por alguna razón, no es que no sirve. Si por alguna razón yo quiero de este punto volver a este que está acá, al D, entonces fíjense que lo que tengo que hacer es sumarle pi al argumento anterior. Y sumarle pi es multiplicar por menos 1. Entonces, esto me hace volver, esto va, digamos, de A' en A, bueno, en A, y esto va de A' en D. ¿Sí? Bueno, esa es la razón de por qué tenemos que elegir una de las dos determinaciones. Profe, en el exponente es sobre 2, ¿no? Ah, en vez de Z, sí, mandé cualquiera. Esto es un sobre 2. Hoy estoy tremendo, ¿eh? Debe ser porque muchos festejan el día de la primavera. Vamos a sacar, a ver, sacamos el palito. Ahí está, qué grande, le saqué el palito. Sí, es un 2 sobre 2. Sí, perdón. Fíjense que esto se entiende perfecto. ¿Sí? Vamos acá, o vengo, esperen que voy a limpiar un poco, o vengo de este punto que está acá, de este punto que está acá. Voy a este punto o voy a este punto. ¿Cómo limito eso? ¿Cómo digo que no puedo volver a uno o que no puedo volver al otro? Otra vez, tengo que decir que los argumentos a los que fue el z cuadrado no eran todos los argumentos. Era la mitad de los argumentos. Entonces lo que tengo que hacer, a ver si está dibujado, probablemente sí. Acá. Bueno, acá hice el corte justo de 0 a 2pi, pero es lo mismo. Si yo lo que quiero es de uno de estos puntos volver a solo uno de estos puntos, lo que tengo que evitar es que tome cualquier valor, ¿sí? El argumento tome cualquier valor de forma tal que sobre 2 me termine en el plano este de la izquierda. Con lo cual, por ejemplo, si lo limito entre 0 y 2pi y me quedo con solo 1, fíjense que estos puntos que van entre 0 y 2pi, los argumentos, las raíces cuadradas de puntos que tienen argumentos entre 0 y 2pi van a terminar solamente en la mitad, es decir, entre 0 y pi. Van a terminar en argumentos que van entre 0 y pi. Los puntos de abajo no los voy a alcanzar nunca si me quedo con la determinación, ¿sí?, de que la raíz de 1 es 1. Si me quedo con la raíz que la otra determinación, que la raíz de 1 es igual a menos 1, entonces nunca voy a terminar, vamos a cambiar de color,
Entonces, nunca voy a terminar en estos puntos, sino voy a terminar en los puntos que están del lado de abajo. Fíjense que otra vez, de la misma manera que con el logaritmo, al hacer una determinación, obtenía solamente una parte del plano complejo, ¿sí? El que tenía amplitud 2pi, perdón, no 2. En la raíz, me quedo con la mitad de un plano. Hay una mitad del plano que no puedo llegar, ¿sí? Que no hay ningún resultado que esté en esa mitad de plano después de calcular la raíz de un número complejo. ¿Por qué? Porque si uno recorre el plano este con el z cuadrado, el plano de la izquierda, de la derecha, lo recorre 2 veces. Entonces, para recorrer una sola vez el plano de la derecha, tengo que recorrer la mitad del otro plano. Eso porque es la raíz cuadrada. Entonces, la ventaja es que acabo de hacer, de determinar una raíz con un solo valor. La desventaja es que obtengo la mitad de los resultados. No puedo obtener todos los resultados como cálculo de esa raíz. Sí, fíjense que es algo parecido a lo que pasa en los reales. Las raíces de los números solamente son números positivos, no hay más menos. El menos uno lo tiene que poner a propósito. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Entonces, estos dos ejemplos son los ejemplos más típicos. El del logaritmo, que tengo que, está por acá el dibujito, a ver, esperen. El que tengo que limitar, acá, el que tengo que, vamos a limpiar un poco, el que tengo que limitar los argumentos, ¿sí? Para poder obtener un solo resultado, y ese resultado lo obtengo en una parte de los complejos, porque nunca, fíjense, esto tiene 2pi de alto, nunca voy a obtener de esta manera un punto que está por acá. Fíjense que me quedo con una parte muy chiquita del plano, pero no me queda otra, porque tengo que limitar los argumentos para poder encontrar un solo valor para el logaritmo. En el de la raíz también, si me quedo en la raíz cuadrada, si me quedo con una determinación, obtengo la mitad de un plano. Y si quiero la otra mitad del plano, tengo que usar la otra determinación. Si fuera una raíz cúbica, el razonamiento sería mucho más muy parecido, un poquito distinto, pero en vez de quedarme con la mitad del plano, me quedaría con un tercio del plano, porque ahora tengo 3 posibilidades. Bueno, si uno entiende que esta limitación en este plano, surge de una limitación de los argumentos, entonces se entiende qué es lo que significa un corte de rama. Después los cálculos salen. Hay que ver dónde empieza el corte de rama, como preguntaba una compañera de ustedes hace un rato. El corte de rama empieza donde lo de adentro del logaritmo se anula. ¿Y hacia dónde va? Y bueno, va de forma tal que la parte imaginaria de lo de adentro es igual a 0 y la parte real menor o igual que 0. Lo mismo para la raíz. La raíz también va a tener un corte de rama que empieza donde la raíz, mejor dicho, donde lo de adentro es nulo, porque ahí donde se anula lo de adentro es donde tiene problemas el logaritmo. ¿Por qué? Porque el argumento no está definido. Entonces fíjense que el 0, o el 0 de lo que está dentro del logaritmo, lo de adentro igual a 0 me trae complicaciones porque ahí justo ahí no está definido el argumento. Eso es lo que arma quilombo con los argumentos. Entonces tengo que empezar a limitar los argumentos para poder encontrar una función. ¿Más o menos se entendió? Si tienen alguna duda, háganla ahora. Yo más de esto no avanzaría porque después vienen, transformamos o transformar el plano. Lo que me quedaría conforme es que entendieron el concepto. Obviamente cuando se pongan a laburar van a decir, uy, la puta, no lo tenía tan claro, pero me quedo conforme si entendieron el concepto de por qué tengo que hacer un corte de rama y qué significa y por qué corto de una forma tan particular, por qué corto con argumentos y no con valores de X o valores de Y. ¿Sí? Si eso les quedó claro, entonces fantástico, es lo que yo quería que entendieran hoy. Las clases que vienen son más fáciles, pero las funciones, entre comillas, multivaluadas, tienen sus complicaciones.
¿Alguna pregunta? Mario, te hago una consulta Por favor. de la raíz. No me quedó claro, cuando vos haces el corte de rama entre 0 y 2pi, el semiplano que estás usando es como el de arriba. Sí. Y cuando querés usar el semiplano de abajo, ¿qué corte tenés que hacer? No, tenés que hacer el mismo corte, pero otra determinación. No sé dónde lo puse. Ah, mira, voy a usar este porque total. La cosa es así. La cosa es así. Supongamos que ponemos, esto me molesta. Supongamos que hacemos este corte rojo. Entre 0 y 2pi. ¿Sí? Ahí. ¿Bien? Entonces, la raíz yo la defino primero. Primero, los argumentos. El argumento, supongamos, de z está entre 0 y 2pi. Vamos a sacar el 2pi y nos quedamos con el 0. ¿Sí? Si yo digo que mi raíz, la raíz de z, lo escribo acá, la raíz de z es igual a la raíz del módulo de z por e a la i argumento sobre 2. ¿Sí? Fíjate que si phi, ¿no? Esto es igual a phi. Si phi va entre 0 y 2pi, entonces phi sobre 2 va entre 0 y pi. ¿No? Entonces, el argumento entre 0 y pi es este conjunto. Si yo quiero, la parte de abajo, yo quiero obtener este punto como resultado, por lo que fuera, ¿no? Porque no se te ocasiona simulación, lo que sea. Entonces, en vez de definir esta determinación de la raíz, elijo la otra. Digo que ahora mi raíz de z es igual a la raíz del módulo de z por e a la i phi sobre 2, no, phi sobre z no, phi sobre 2 más pi. ¿Esto qué significa? Que voy a obtener, sí, fíjate, si phi está entre 0 y 2pi, phi sobre 2 más pi está entre pi y 2pi. ¿No? O sea, voy a obtener esta parte de acá. ¿Estamos? ¿Quedó claro? Sí, ahí me quedó claro, mil gracias. Ahora la otra, porque esto no sé por qué lo hice entre 0 y 2pi, pero ¿qué pasa si lo hacemos entre menos pi y pi? Fíjate. Vamos de vuelta, borramos todos. Necesito borrarlo con el mouse porque no es rápido. Supongamos que ahora, esto también, que ahora definimos el argumento, como venimos definiendo todo. Argumento de z está entre, vamos a decir, menos pi y pi. ¿Sí? Y vamos a las dos determinaciones de la raíz. Vamos a decir la raíz de z es igual a la raíz del módulo de z por e a la i phi sobre 2. Y después agarramos la otra. Pero ¿esto dónde termina? Si estoy en la determinación, mejor dicho, en el argumento entre menos pi y pi, phi sobre 2 está entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. ¿No? La mitad de menos pi pi es menos pi sobre 2, pi sobre 2. Es decir, esta parte de acá. Fíjate que tengo un semiplano que no es el mismo que tenía antes, ¿sí? Porque cambié la definición del argumento. Si agarro la otra determinación, lo que me va a dar es el semiplano de la izquierda, pero veámoslo. La raíz de z como raíz del módulo de z por e a la i phi sobre 2 más pi. Fíjate que está lo mismo, ¿eh? Estas expresiones son las mismas, lo que cambié es simplemente la definición del argumento. Esto, el i a la i, el phi sobre 2 más pi, si phi está entre menos pi y pi, está entre, a ver, menos pi sobre 2, menos pi sobre 2, menos pi sobre 2 más pi, y menos pi y pi sobre 2 más pi. Esto es pi sobre 2, esto es pi sobre 2, y esto es pi sobre 2. Perfecto, que son estos que están acá. Me quedo de San Lorenzo.
¿Sí? ¿Se ve? Entonces, la otra forma de calcular los argumentos entre 0 y 2pi, que no es el que en general usamos, me quedaba que la primera determinación de la raíz era el semiplano superior, la segunda el semiplano inferior, y en la forma de calcular el argumento es este entre menos pi y pi, me queda la primera determinación es los cuadrantes de la derecha, y la segunda determinación de la raíz son los cuadrantes de la izquierda, o sea, el semiplano de la izquierda. ¿Quedó un poco más claro? Sí, me quedó más claro. Gracias. Excelente. Bueno, chicos, los dejo. Esto es lo que quería decirles. Pónganse a hacer los ejercicios. Ahora van a ver esto, creo que van a ver esto junto con funciones elementales, pero funciones elementales es más fácil, porque son los exponenciales y senos y cosenos. Es más de cuenta que otra cosa, pero este es un tema un poco más peliagudo porque es confuso en algunas cosas. Así que, bueno, estudien, hagan las cosas, como se llaman, los ejercicios. Pregunten por el foro, no tengan vergüenza. Es útil preguntar por el foro. Y nada, nos vemos el martes. Así que buen fin de semana. Los que no festejaron el Día de la Primavera pueden ir a festejarlo este fin de semana. Y bueno, preguntas son bienvenidas. Y para eso estamos nosotros. Así que tengan buen fin de semana. Voy a dejar de grabar. Si logro que esto baje. Acá voy a dejar de grabar.